En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y amaga el turbio. En él confío, su brazo me guarda, hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas encuentro refugio, cuanto lo anhela este fiel corazón. Cuando temores y pruebas me asaltan, Cristo me cubre con su protección. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas placer indecible, paz y certeza me da mi Señor, fiel protección de mi fiero enemigo, salvo y seguro estoy en su amor. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Gracias, Flaca, gracias. Gracias. Gracias, Santi. Lo hiciste muy santo. Honor a su nombre, ¿no? Santiago, santo viene, Santiago viene de santo. Bueno, esta mañana yo quisiera seguir hablando de un Dios santo, pues como dije, pero en otra dimensión, no como lo tenía planeado seguir con Isaías 6, después seguiremos con Isaías 6. Y entender las palabras de Jesús: sed santos porque yo soy santo. Vivir con un Dios santo significa que tenemos vida.
Vivir sin un Dios santo significa que tenemos muerte. Y pensamos, hemos hablado en distintas formas, hemos hablado de la cultura que nos rodea. La cultura de la muerte es la cultura que nos rodea. La cultura que pretende la agenda globalista, de la cual mi hermano César Vidal estará con nosotros en el mes de junio hablándonos de la agenda globalista. Es una cultura de la muerte. Pero como iglesia nos dejó en la tierra el Señor para discipular naciones y establecer una cultura de la vida. Esa semana fue una semana de muchos contrastes. No sé cuántos de ustedes son conscientes de eso. En la Corte Constitucional ganamos una pequeña, no ganamos como tal, pero por lo menos aplazamos. ¿Sí? Porque se pensaba despenalizar el aborto hasta el último segundo. ¿Sí? Se logró que después de oración y después de mucha intervención, que quedara como estaba por 3 causas. ¿Sí? Un aborto, digamos, una situación sobre la ley del aborto parcial, dijéramos esto. Porque nuestra petición es que se elimine el aborto, la ley del aborto y se respete el derecho a la vida. Nuestro querido hermano Carlos Bernal, el magistrado Carlos Bernal de la Corte Constitucional, fue el único que estuvo de pies para decir no al aborto, pero estaba solo entre 9. Pero hablé con él muchas veces y oramos y por lo menos empieza la situación a detenerse un poco. Pero como cristianos, somos cristianos que somos llamados a establecer la cultura del reino, y la cultura del reino es cultura de vida, con todo lo demás que implica la vida, es lo que tenemos. Estaba leyendo un libro hace mucho tiempo que se llama La expansión del cristianismo, escrito por Rodney Stark. Hace mucho tiempo que lo escribió. Y me ha fascinado leer la historia de lo que pasa, de lo que ha pasado en la tierra. Y él destaca de una forma muy especial cómo el cristianismo se expandió. Y tiene un punto muy central, cómo el cristianismo se expandió. Y sucedió el crecimiento violento del cristianismo en sus primeros años, por las cosas que pasaron en 3 etapas de la historia en los primeros 500 años de la vida cristiana o del mundo cristiano. Las epidemias. Una primera epidemia que después de Cristo, que fue violenta, fue en el año 165. La segunda epidemia fue en el año 251 en el Imperio Romano. Y la tercera epidemia fue en el 431 en Atenas, Grecia. Y de esa situación, donde murió mucha gente murió. En pocos días, en pocos años, creció el cristianismo. Pero un momentico, ¿cómo va a crecer en medio de situaciones? Sí, creció con lo que algunos denominaron las pestes bubónicas, y no se sabe qué tipo de epidemias eran, si era la rubiola, si era el sarampión, si era, nadie sabe. Solo que produjo mucho muerto en su momento. Dice, era tal la situación que un médico en el año 161 que se llamaba Galeno, un famoso médico, muy especialista, y aún los médicos todavía se le llama galenos, en honor a Galeno, porque fue muy inteligente, muy capaz. Él no creía en la vida después de la muerte, pero sobrevivió a la plaga. ¿Y sabe cómo sobrevivió? Huyendo. Se fue donde empezó, a una tierra, a Asia, donde no había la plaga.
y se escapó. Ahora, ustedes pueden decir hoy, ¿a dónde me voy? Aquí no hay nada, ya no puede, ninguno puede seguir la ruta de Galeno. ¿Sí? Por más que se esconde en la casa, donde quiera y no quiera salir, lo que sea, no va a escapar. A exponernos realmente a la situación que tenemos. En el año 165, dice, murió tanta gente que muchas ciudades y villas de Italia y las provincias fueron abandonadas y cayeron en ruina. La desesperación y el desorden eran tan fuertes que hasta se propuso una campaña contra aquellos que llamaban los muertos, los ¿cómo le dicen? ¿Marcómano? Exacto, bueno, un poco de situaciones que vivió ahí, vivieron en ese mundo. Cuando terminó la guerra en 1969, la guerra que había en medio de la peste, terminó la guerra, siguieron peleando, pero la guerra siguió. Muchos de los guerreros fueron encontrados muertos sin herida en el campo de batalla, porque habían fallecido a causa de la epidemia. En la guerra murieron peleando, no por la espada del otro, sino por la epidemia. Los soldados permanecieron firmes. Es que un soldado siempre debe permanecer firme, no importa las circunstancias. Solamente una hermanita dijo amén 3 veces. Por el resto de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Un soldado permanece fiel. De pies en medio de la guerra, aunque su vida le cueste. Eso, amén. No hay quórum todavía no hay quórum. Espero que al final haya quórum. Pero sí les pregunto una cosa, ¿cuántos de ustedes son soldados del Señor? Entonces, ¿cuántos tienen que permanecer firmes en medio de cualquier epidemia? O en medio de cualquier persecución. Los amenes rebajan. Pero díganle a su hermano, yo voy a permanecer fiel porque soy soldado. Soy soldado. Se dice que entre el 30 y el 50% del Imperio Romano pereció a causa de la epidemia. 30 al 50% de los habitantes en ese momento. Tremendo, ¿no es cierto? Así que no es que se murió uno aquí y otro allá y tal, a veces situaciones muy diferentes, claro, pero murió tanta gente en ese momento. En Egipto también pereció un 30% de los egipcios. Luego en el 251, casi un siglo después, otra peste apareció en el Imperio Romano. 5,000 personas diariamente morían. Y otra vez entre el 30 y el 50% pereció. Un siglo más tarde, prácticamente. Decían, vivimos en una ciudad con olor a muerte. Y la incapacidad que se notaba en el humanismo, nada podía hacer contra. Tan solo sobrevivir. Y ellos decían, dependemos de la suerte que no nos llegue. Son realidades que se vivieron. Se dice que los cadáveres se iban amontonando uno encima de otro. Y se podían ver personas medio muertas, tambaleándose en las calles o entre las multitudes, sedientas alrededor de las fuentes de agua. No había agua. Los templos paganos en los que se refugiaban estaban llenos de cadáveres, de los que habían muerto allí dentro. La catástrofe era tan abrumadora que los hombres, sin saber qué habría de sucederles después, se volvieron indiferentes ante cualquier norma religiosa o legal. No había ley humana o divina que tuviera un poder restrictivo. A los dioses, que tenían muchos dioses, parecía darles igual si los adoraban o no.
cuando se veía que buenos y malos morían indiscriminadamente. Ante semejante situación o desafío que hicieron, que vino para la iglesia, los cristianos decidieron vivir las enseñanzas de Jesús y los valores judíos cristianos que los guiaron. Uno de los pasajes muy interesantes que ellos encarnaron en su vida, uno de los tantos, está en el libro de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me reconocisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Si pudiéramos decir, viste la tragedia y te escondiste, y te refugiaste e ignoraste, buscaste tu protección, pero te olvidaste de tu prójimo. Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Y cómo termina? Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tengo otra canción que quiero que la escuchemos. En los años cuando yo tenía 14 años, 15 años, que dirigía una sastrería, yo era el maestro, que dirigía la sastrería con 15 obreros. Teníamos la sastrería se llamaba Gentleman, la sastrería del caballero elegante. Y teníamos, por eso visto así, hermanos. Por eso allá en Ibagué, en Ondas de Ibagué, el locutor principal era muy amigo de la casa y yo le hacía los vestidos a él. Y llegó Óscar Agudelo en ese tiempo y nosotros patrocinamos los conciertos de Óscar Agudelo. Y una canción se me grabó, que la vamos a escuchar un momento. A ver. Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral, con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizá con esfuerzo no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibir la presente te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera.
Por mi parte y mal pudiera decirle que estoy mejor, si al contrario en mi dolor, postrado en mi lecho abierto, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte que si podés algún día ven a hacerme compañía, vos que tanto me quisiste. Estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme, ya nadie suele quererme, todos se muestran impíos, de tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Hoy yo te doy la razón, pues veo en mi soledad que esta llamada amistad es tan solo una ilusión. Cuando no está en condición, tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Bueno, aquí ya me despido, al poner punto final, recibí un abrazo leal del que siempre te ha querido. A tu mamá que no olvido, también mis recuerdos darle, mucha devoción mostrarle y de caricias colmarla, vos que la tenés cuidarla. Si supieras cuánto vale. Llegó el domingo y ansioso por aquel amigo leal, penetré en el hospital angustiado y pesaroso. Me dirigí silencioso al lugar donde sabía que su lecho encontraría, mas ay, ni bien lo encontré. Asombrado me quedé al ver la cama vacía. Nos hace acordar Mateo 25. Estuve en situación difícil y me visitaste. Supongamos que la situación esta que se anuncia o otras que vendrán nos desafían. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a esconder? Si tú eres sal de la tierra y luz del mundo, y si somos llamados para llevar el amor de Dios a los que están sufriendo, ¿qué hacemos? Es que el cristianismo es muy cómodo hoy en día. Muy cómodo. Nos acostumbramos a una vida de prosperidad. Muchos me han dicho, pastor, es que yo voy a la iglesia para que el domingo me dé un mensaje que me ayude a prosperar. Y entiendo, la situación es la cultura que se vive, pero el reino de Dios incomoda. El mensaje del reino incomoda. A veces nos habla bien, como la canción que cantó Alejandra basado en Salmo 91, bajo sus alas estamos seguros. Pero también incomoda porque nos lleva a recordar Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios espera de nosotros? No, que haga unos muebles excelentes, que pague mis deudas, todo eso está bien. Las buenas obras están basadas en el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a seguir la enseñanza de Jesús.
que no queremos que nos hagan a nosotros. ¿Se acuerdan? O mejor, que queremos que nos hagan a nosotros como quisiéramos que nos hicieran si estuviéramos en una condición difícil. ¿Cuántos de ustedes en condición de enfermedad, de lucha, por cualquier circunstancia, quisiera que los que amas te abandonen? Ese es un desafío para la iglesia, porque la iglesia es una comunidad de amor. Pero muchas veces nos olvidamos del que sufre. No nos interesa, yo estoy bien. Si tú estás mal, problema tuyo. ¿Para qué te metiste en problemas? Somos miembros del cuerpo de Cristo y cuando un miembro sufre, todo el cuerpo también sufre. Yo sigo sufriendo de la rodilla. Y cuando me molesta, me duele todo el cuerpo. Me afecta todo el cuerpo. Es un cuadro de la iglesia. Tu hermano que está a tu lado es un miembro del cuerpo y cuando él sufre, tú no puedes gozar. Puedes ignorarlo si quieres. Pero si tienes conciencia de cuerpo, vamos a sentir su sufrimiento y lo vamos a acompañar. No como nos decía Oscar Agudelo, cuando fue a ver a su amigo, ya la cama estaba vacía. Cipriano de Cartago decía, los justos se están muriendo con los injustos. La destrucción es común para justos e injustos. La diferencia reside en que los justos son llamados al gozo del Señor. Y los muy injustos que mueren lejos de Cristo son llamados al infierno, al sufrimiento. Y hacía un llamado a los cristianos a atender el gran mandamiento y pensar como Jesús lo enseñó, debemos hacer a otros lo que quisiéramos que hicieran con nosotros si nos encontráramos en la misma condición. Una cita de un líder cristiano llamado Dionisio decía, la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostró un amor y lealtad ilimitados, sin mostrar jamás mezquindad, solo pensando en el prójimo. Despreocupados ante los peligros, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y sirviéndoles en Cristo, y con ellos partieron de esta vida felices al ser infectados por otros con la enfermedad. Atrajeron hacia sí mismo los males de sus vecinos y aceptaron jubilosamente sus dolores. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida, pero dieron testimonio con sus vidas del amor de Dios. Este no es un mensaje de prosperidad, de cómo tener plata, cómo tener un buen carro, cómo tener una buena casa, cómo tener un buen viaje, cómo tener uno, etc. El mensaje del Señor es mostrar el amor de Dios. Y en los únicos que se debe encarnar en el amor de Dios, es en los que hemos experimentado su amor, en sus redimidos. Aunque la epidemia no perdonó a los cristianos, Dionisio escribió, los cristianos atendían a los no cristianos con una actitud especial. No solo atendían a los enfermos y moribundos, sino que incluso preparaban los muertos para un entierro digno. Cuando morían esos que estaban enfermos a su lado, no los tiraban a la calle como desecho, como basura. Los cuidaban hasta que los llevaban a la sepultura. Aquí viene un famoso dicho que hay y que muchos de nosotros a veces hemos acuñado. Yo lo acompaño hasta la muerte, pero no me entierro con él. Es una buena excusa para decir, si salga de su problema, que se salga solo, porque yo no voy a meterme en la situación. Yo voy a mantenerme separado. Tengo mis cosas que hacer. Pero ser soldado del Señor
en un mundo en crisis, en un mundo en guerra, en un mundo en llamas, es diferente. A diferencia de los paganos, estos al principio, los paganos, al principio de la enfermedad, alejaron a los que sufrían y huyeron de su lado, arrojándolos a los caminos antes que murieran, tratando los cadáveres como basura, esperando de este modo evitar la expansión y el contagio de la fatal enfermedad. Pero no importa lo que hicieron, no pudieron escapar. No escaparon tampoco, aunque se alejaron de sus seres queridos, aunque los abandonaron a la desgracia, les llegó. Esto era revolucionario. Esto era, al ver los cristianos cómo actuaban, era la revolución del amor. Los no cristianos decían, no solo, mirad cómo se aman los cristianos, como decía Tertuliano unos cuantos años atrás, sino que agregaban una palabra. No solamente mirad cómo se aman los cristianos, sino decían, mirad cómo aman los cristianos. Hermanos míos, a veces ni la primera parte de esa frase la vivimos. Porque la verdad, lo hemos dicho, estar con un Dios santo es un Dios de amor. Yo no puedo ser santo porque Él es santo si no amo a mis hermanos como Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dio a su Hijo. Dio lo más bello, lo más hermoso que tenía. No había joya más espectacular que su Hijo Jesús. Y lo entregó por ti, lo entregó por mí, dándonos ejemplo de cómo debe ser el amor. No estamos acostumbrados a pensar de esta manera. Estamos en una sociedad individualista, donde cada uno busca escaparse como le sea posible. La actitud de los cristianos abrió la puerta para la expansión del cristianismo, no tan solo por sus cultos o ceremonias religiosas, sino por las buenas obras que Dios había preparado de antemano para ellos. Creo que Dios puede estar preparándonos el camino para hacer las buenas obras. No me atrevo a preguntarles cuántos quisieran hacer las buenas obras, porque temo que algunos van a mentir. Pero sí quiero que reflexionen. Muchas cosas podemos decir. No es palabras, es la vida la que demuestra si realmente amamos o no. No son los sentimientos, son los hechos. No es lo que yo siento, no es lo que yo pienso, es lo que yo realizo, el paso que yo doy. Dios ha llamado a la iglesia en un momento muy especial como el que estamos viendo. En todas partes de la tierra está despertándose un celo y un camino, un llamado del Señor de una o de otra manera. No es inmediatista, pero está llamando, preparando hacia las futuras generaciones y demás. Y espero que los jóvenes que están aquí presentes puedan entender que ese es el llamado que el Señor te hace como joven aquí en la tierra. Tal vez usted está pensando otra cosa, tiene derecho a pensarlo, pero quiero animarlo a que piense como Dios dice en su palabra. Dios quiere revolucionarios del amor. Revolucionarios, diga conmigo, diga duro. Dios quiere revolucionarios del amor. Del amor que actúa en obras. Del amor que no se esconde. Del amor que es agradecido. Del amor que es fiel. Del amor que siempre piensa en el otro. Pablo dijo en un momento en alguna de sus palabras, en una de sus epístolas: en cuanto podáis, haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe.
Es ahí donde tiene que empezar a mostrarse el amor en la familia de la fe. Alguno puede estar dispuesto a mostrarle amor a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus sobrinos, a los suyos, a los de su ADN. Pero Pablo dijo, eso está bien. ¿Y qué es la familia de la fe? Si esa familia de la fe es mi familia. La familia de la fe es la familia de Dios. Y si tú no amas la familia de Dios, no puedes decir, yo amo a Dios. Hermanos míos, llegó el momento de mostrar la fe cristiana. No es ceremonias. Es un desafío. Yo quiero, para ir terminando, que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6. El capítulo 6, nuestro hermano Bichal nos lo recordó el año pasado. Vi cuando el Cordero, Jesucristo, abrió uno de los sellos, capítulo 6 de Apocalipsis, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Hay muchas discusiones de quién será ese que va sentado en el caballo blanco. Bichal nos daba, después de examinar la escritura, un principio. Los que están en ese caballo blanco representa al cuerpo de Cristo. Representa a la iglesia. ¿No nos llamó el Señor a vencer? Él nos llamó a ser un cuerpo derrotado. Algunos piensan que al final, si el Señor no viene, pobrecitos de nosotros, ¿qué vamos a hacer? No, Él nos llamó para tener una vida victoriosa. Salió venciendo para vencer. Y déjame decirle, la iglesia de Jesucristo al final vencerá sobre toda dificultad. Vencerá. Dígale a su hermano, la iglesia de Jesucristo es vencedora. Y yo soy parte de la iglesia de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor porque la iglesia de Jesucristo vencerá. Y de una u otra manera la iglesia se está movilizando en la tierra. Pero cuando la iglesia se moviliza, el enemigo también moviliza sus fuerzas para detener el avance de la iglesia. Dice inmediatamente el pasaje. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. El enemigo viene detrás cuando la iglesia sale para promover camino de paz, de bendición, de shalom. El enemigo viene para decir, yo no lo permito. Y entonces establece la guerra y quita la paz. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que en medio de los 4 seres vivientes decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Tiene que ver con el hambre que va a venir a la tierra. Hermanos, me da la sensación, no estoy aquí para juzgar, pero me da la sensación que la preocupación de los gobiernos, de los ricos, de los poderosos con el coronavirus, es porque se le bajan la economía. Y la gran preocupación que hay no es la vida de los enfermos, no es la vida de los que pueden sufrir, es la baja de la bolsa. Y siempre están hablando de que la bolsa, que en tal parte sufrió, que bajó tanto, y tienen temor. Y claro, las cosas aumentan de precio y después no habrá mucho con qué comprar. Vienen tiempos difíciles, hermanos,
Vienen tiempos de hambre, no porque la tierra no pueda producir, sino porque el sistema no lo permite. Y cuando abrió el cuarto sello, verso 7, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el infierno le seguía, el Hades le seguía. Y le fue a dar potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad. Y esa palabra mortandad es una palabra muy interesante. Esa palabra mortandad significa pestes. Pestes. Para matar con pestes. Hermanos, preparémonos que en el camino, a medida que la iglesia avanza, el enemigo no se queda quieto. Y van a venir más pestes a la tierra. Pero nosotros vamos a vencer. Amén. Dígale a su hermano: nosotros vamos a vencer. Mi hermano Vicente leyó Romanos capítulo 8. Vuelvan a leer ese capítulo 8, verso 37. Al final, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, destrucción, desnudez, etcétera, etcétera. Estoy tan convencido que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni pestes, ni nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia de Cristo es victoriosa. La iglesia de Cristo es victoriosa. Mañana quizás nos van a ordenar cerrar los templos. Nunca se sabe. Nunca se sabe. En algunas partes del mundo ya ordenaron cerrar los templos. Y los estadios. Lo dije hace 8 días. Antes de que saliera la noticia. Y ya salió. Y no sé qué pasa mañana. Depende de la situación. Y si nos ordenan cerrar ese templo, ¿qué haríamos? Bueno, que Dios nos dé sabiduría. No nos adelantamos a nada. Esperemos a ver cómo nos guía el Señor. Necesitamos sabiduría. Dígale al Señor: necesitamos sabiduría para hacer su voluntad y para vivir en su voluntad. Es tiempo de dejar de pensar: es que yo lo haría así. No. ¿Cómo Dios nos guía? Tenemos que buscar la voluntad de Dios, que es buena siempre, agradable y perfecta, y no acomodarnos a este mundo. Bueno, de eso hablaremos en la próxima. Muerte con pestes. Esta semana leí el documento de nuestra alcaldesa. En el propósito número 1, que se llama un nuevo contrato social. En uno de sus apartes me pareció interesante. Dice: reducir en 10% el número de nacimientos en mujeres con edad entre 15 y 19 años. Reducir. ¿Qué quiere decir? Hay que matar a los no nacidos. Hay que reducir los nacimientos. No enseñar, no capacitar, no impedir, no buscar que la vida sexual se respete. Porque están con la revolución sexual y el hombre puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Y la mujer reclama que el derecho de su cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana, porque es mío. Inclusive matar a un ser que está en su vientre. Eso no es ningún derecho fundamental. Eso es un crimen. Es un asesinato. Pero nuestra alcaldesa dice reducir, después dice reducir en 35% los nacimientos en mujeres con edad menor o igual a 19 años. Que ya tuvieron un hijo, pero no puede tener 2. Hay que matar al que viene. Disfrute de su cuerpo, tenga sexo con quien quiera, pero si queda embarazada, mátelo. Y luego dice reducir en un 20% el número de nacimientos en mujeres de 10 a 14 años, avanzando hacia cero tolerancia con el embarazo de menores. ¿Cuál es la ley que propone doña Claudia López? El aborto. El aborto.
una de las que defiende la vida de los animales y por eso se opone a la plaza de toros. Yo no lo estoy defendiendo, solamente comparando. Pero promueve el aborto sin límites. Hermanos míos, estamos en una cultura de la muerte. Déjenme decirles esto que me llegó esta semana. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año se realiza entre 40 y 56 millones de abortos en el mundo. Cada año. Entre 40 y 56 millones de abortos en el mundo. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. 153.400 cada día. Hoy, morirán en el mundo, en el vientre de la madre, el lugar más sagrado para la vida. Serán asesinadas 153.425, 6.393 cada hora. En las 2 horas que hemos tenido aquí, casi 2 horas, van 12.000 y pico en el mundo, y 107 cada minuto. 107 vidas como la tuya o la mía, simplemente de seres humanos más pequeños. No son estadísticas, son realidades. Son personas como tú y como yo. Podrían haberse llamado David, Santiago, María, Isabel, Carlos, etcétera, etcétera. El aborto es la muerte cruel y violenta de un ser humano. Y no decía cruel, más cruel y violenta de un ser humano. No podemos olvidarlo, no podemos acostumbrarnos a este horror y no hacer nada frente al sufrimiento de otros. Tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Hermanos míos, todo esto para decirles sencillamente que somos el pueblo de Dios. Permítame terminar, no sé si tengo aquí el pasaje. Sí, con Primera de Pedro. Vamos a leer, estamos de pies y vamos a leer juntos en la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25 hasta el final. Por tanto, léanlo conmigo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Dónde debemos ser santos? En toda nuestra manera de vivir. No hay lugar que digamos, en ese lugar no. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. ¿Cómo purificamos nuestra vida? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Ser cristiano
Es creer el Evangelio de Jesucristo. Es aceptar el Evangelio de Jesucristo. Es encarnar el Evangelio de Jesucristo. Es obedecer los mandamientos de Jesús. Es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si alguien no ama a su prójimo como a sí mismo, miente. No dice la verdad. No puede amar a Dios. No puede amarlo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Aquel que está sano y no me produce ningún peligro. Hermanos, es un desafío que vamos a tener o que estamos teniendo. Y a la vez que es un desafío, es una oportunidad. Cuando pase toda esta epidemia, permita el Señor que la iglesia se multiplica, porque el mundo ve el amor de Dios encarnado en los cristianos, en los hijos de Dios. El mundo tendrá temor. El mundo se esconderá. El mundo le prohibirá dar la mano a este, ni abrazarlo, ni decirle bienvenido. No, le va a poner muchas cosas. Pero el mundo va a ver que en los cristianos no faltará el amor. Y estaremos listos para servir a los perdidos. Bendito el nombre del Señor. Antes de terminar, quisiera pedir dos cosas. ¿Hay alguna persona nueva con nosotros que ha entendido el mensaje? Dios te ama. Y te ama tanto que envía a su Hijo Jesús para morir por ti en la cruz de Calvario. No sé si hay alguien nuevo con nosotros. Y esa persona quiere decirle al Señor: Señor, yo te entrego mi vida. ¿Hay alguien que quiere entregarle la vida al Señor? Levante su mano o venga aquí al frente. Si hay alguien, no sé si hay personas nuevas, quizás no hay. O si quiere al final del programa, de la reunión, con estas jovencitas bellas, con hermanas preciosas que tienen esa chaqueta, acérquense y hablen con ella. Pero a la vez quiero preguntarle a los cristianos. Y gracias por no irse. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por tu prójimo? Por aquel a quien Dios ama. Dios ama a todos. ¿Estarías dispuesto a dar su vida por él? Tal vez me diga: pastor, si tiene una ofrenda, magnífico, se la doy, pero no me pida la vida. Si el Señor o si el Padre dijo que el amor se mostraba cuando damos la vida por otro, y demostró su amor cuando dio la vida de su Hijo por ti y por mí. ¿Cuántos quisieran decirle: Señor, aquí estoy como soldado tuyo? Ayúdame, Señor. Y quieren dar un paso de fe, sencillos. Vengan al frente, por los lados, por donde quieran, los que quieran pasar. Yo quiero orar por ustedes. Llegó el momento de ser cristianos, no evangélicos, cristianos, comprometidos con Cristo, comprometidos con Él y con su prójimo. Cada ser humano, cada hombre o mujer en esa tierra lleva la imagen y semejanza del Creador. No hay estratos en Él. Todos somos iguales. Como un paso, alguien mira: pastor, pero ya está lleno. No importa, sálgase. Si quiere hacerlo, si no quiere sentarse, quedarse ahí. Es un paso, un símbolo de decirle al Señor: Señor, estoy dispuesto a ser un soldado tuyo. Y permíteme, Señor, en las circunstancias que el mundo vive, encarnar tu amor. En las circunstancias que Colombia vive, encarnar tu amor. No debe ser el temor lo que nos acompaña. Debe de ser el amor de Dios por los que nos acompañan en la tierra.
Señor Jesús, te bendigo de una manera muy especial, Señor, esa mañana. Señor, dar la vida es adoración, Señor. Adoración no es un rato en un servicio religioso que es bonito y es bueno y tenemos que seguirlo haciendo. Pero la vida de adoración es una vida completa en todo, en todo. Señor, y ofrecerte la vida a ti es adoración. Es adoración. Es alabarte por tu misericordia y por tu gracia. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Señor, gracias, Señor, por permitirnos reflexionar, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a ti, Señor. Y no a conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por tu palabra, por tu verdad, para poder experimentar tu buena voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Bendigo a este pueblo, Señor. Que tu amor se encarne en nuestra vida. Pedimos, Señor, por los que están enfermos de coronavirus en cualquier parte del mundo, Señor. Dale sabiduría a la ciencia para tratarlos y devolverles la salud. Especialmente a aquellos que están pasando por situaciones difíciles en su salud antes de que le venga el coronavirus, porque le despertará las diferentes enfermedades y tal vez van a morir. Señor, dales vida, Señor. O por lo menos permita que alguien vaya y les hable de tu amor. Estamos en tus manos, Señor. Te pedimos que nos protejas, pero no como nosotros queremos, sino como tú quieras. Permítenos aprender de la iglesia en los primeros años. No solamente se amaban entre ellos, sino que amaban a los de afuera, Señor. Aunque fueran sus enemigos, los amaban. A ti sea la gloria, Jesús. Amén. El Dios de paz, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, os haga aptos para toda buena obra. Amén. Bendiciones, mis amados. Vayan en la paz. Su nombre, Señor.